No, vamos a comenzar con Romanos 16, capítulo 16, versos 17 y 18, y después de ahí seguimos con el próximo verso. Pablo dice, os ruego, hermano, eso es en Roma, que es donde estaba la lucha de Pedro, los apóstoles, para formar el Vaticano, y ya Pedro contemplaba el peligro. Y dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y nos preguntamos, ¿qué? Que ya Pablo estaba teniendo tropiezos. Sí, ya Pablo, lo que Pablo enseñaba, a principio él se unió con todos los apóstoles. Pero luego, cuando vio que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, y que Pedro y los demás apóstoles querían imponer a Jesús de Nazaret, que se quedaran mirando esa primera etapa de ese velo, y entonces él notaba que querían todavía mantener la ley, los mandamientos de Moisés, la circuncisión. Pues entonces ya Pablo estaba notando y dice, espérate, yo pensaba que mis enemigos iban a ser los de afuera, los enemigos están aquí dentro. Y entonces ya Pablo tenía tropiezo. Ya Pablo dijo, mire, tienen que fijarse en los que causan divisiones y tropiezos en la doctrina que ustedes habéis aprendido. ¿De quién? De Pablo. La doctrina de la incircuncisión, la doctrina de la gracia, ya estaba en peligro en aquellos días. Y entonces, el amor es amor, pero mira lo que dice, y que os apartéis de ellos. Hay que avergonzarlos. Por ejemplo, mire, yo cubro cualquier falta en ley, pero cualquiera. Pero yo veo un hermano que está causando división y me aparto. Sea familia, sea quien sea, si está causando división con la doctrina. Porque eso es lo que sostiene la unidad del Espíritu. Entonces, cuando un hermano empieza por ahí, no, que yo vi, que yo esto, que yo pienso, y se va de la línea, entonces Pablo dice, apártate de él. Dice, porque este es el problema, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus ¿qué? Y con suaves palabras, nuestro gran Salvador. Suaves palabras. Y engañan los corazones de los ingenuos. ¿Y quién es un ingenuo? Eso era lo que eras tú antes de llegar aquí. Te engañaban con falsa. Tanto los católicos como los protestantes. Porque son el mismo perro con diferente collar. Los mismos perros. Y entonces Pablo dice, esta gente no buscan lo de nuestro Señor, ellos buscan lo suyo, la opinión de ellos, lo que ellos piensan que pueden hacer mejor que tú, la plata, buscan sus propias cosas. Entonces Pablo dice, ya Pablo sentía para ese tiempo eso. Y entonces, por ejemplo, una vez Pablo dijo, mire, si alguno quiere mujer, yo les recomiendo que mejor se quede solo como yo. Yo no quiero casarme, yo quiero dedicar todos mis esfuerzos a la iglesia. Porque el que se casa se debe primero a la esposa y luego al Señor, dijo él en su carta. Si tú te casas, tienes que deberte a tu esposa. Y eso consume tiempo y dedicación, dependiendo cómo sea tu esposa. Unas exigen más que otras, pero exigen. De tal forma que Pablo dijo, el que se casa para complacer a su esposa, no al Señor. Ahora, el que se queda solo, pues todo va para el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Que parece que los apóstoles oyeron eso. Y dijeron, oye, que este hombre se quedó solo. Porque Pedro no. Ustedes saben que Pedro era casado. El primer papa, los demás no. Pero el primer papa era casado. Porque dice que subió Jesús con Pedro a ver a la suegra que estaba con fiebre. Eso lo dice en Mateo 6, dice que la suegra de Pedro, y si usted tiene suegra es porque usted está casado, ¿no cree? Pero Pedro, aunque él era casado, y los apóstoles arrastraban mujeres, lo dice Timoteo, que arrastraban mujercitas, especialmente las viudas, ellos las velaban y las visitaban con ánimo pronto, y las arrastraban, porque
Pues las pasiones del sexo, que son maravillosas, cuando están gobernadas por la gracia. Cuando no están gobernadas por la gracia, sucede lo que vamos a hablar ahora. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Vamos a hablar ahora del celibato. Hemos venido socavando ese sistema mentiroso católico y vamos a hablar del celibato cristalino, para no estar escondidos, dando a entender que hay error en lo que ha venido antes. Y también que no recibe niños que no vengan con sus padres, dando a entender que si vienen solo los niños, no los vamos a comer. Usted sabe que ese sistema católico está cayendo. Nosotros cantamos, ha caído, en el tesoro de la Iglesia Católica. Y en California, bueno, no, en todo el mundo, porque es que hay tantas y tantas violaciones a los niños. ¿Y a qué se debe eso? Se debe, vamos a leer. Pero el Espíritu, diga el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Dice, diga escuchando, a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. ¿Dónde uno escucha doctrina? En el parque de soccer, en las llamadas iglesias uno escucha doctrina. Aquí es que usted escucha doctrina. Hoy usted va a escuchar doctrina, pero no de demonios. Que las doctrinas de demonios las creó Jesús de Nazaret. Él era el que predicaba las doctrinas de demonios antes de la cruz. Que él le hablaba a los demonios antes de ser destruido Satanás, antes de ellos dejar de existir, porque ellos existieron antes que él muriera en la cruz. Pero mientras ellos existían, él hablaba con ellos y ellos hablaban con él. Le decían, mira, no nos eches fuera antes de tiempo. Ellos sabían que tenían un tiempo, ellos sabían que cuando él muriera en la cruz del Calvario se le acababa el tiempo y no, los demonios dejaban de existir. Dice que daban grandes voces, no nos saques de aquí, échanos en el hato ese de cerdo. Y entonces hubo una vez que eran muchos, era una legión de demonios y había un hato de cerdo así pastando y entonces los echó fuera de la persona y entraron en los cerdos y los cerdos se fueron por un risco y se mataron, se ahogaron porque había mar al otro lado. Y entonces ellos no creyeron en él porque se quedaron sin jamón, sin chuletas. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús de Nazaret, al sacar tanto demonio, formó una doctrina de demonios. Pero ¿qué pasa? Cuando murió en la cruz, la doctrina de demonios cesó. Ahora Pablo dice, el que sigue echando demonios tiene doctrina de demonios. Si ya están destruidos, ¿para qué voy a echarlos fuera? Los que tienen la doctrina de demonios son ellos, porque ellos siguen todavía fuera. ¿Cuántos participaron de echar fuera? Diga fuera. Usted hacía eso, usted tenía, antes de venir aquí, usted era ingenuo y tenía doctrina de demonios. Entonces, el apóstol dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán que, ¿qué grupo religioso usted conoce que a sus líderes le prohíben casarse? El Vaticano, Roma. Y ya Pablo sabía que esa doctrina venía. Yo no sé cómo las naciones se tragaron eso. Jesús dijo que hay algunos que nacen eunucos, que nacen de nacimiento para no casarse, para no tocar mujer. Eso es un don, el don de abstinencia. Y si lo tiene, usted debe sentirse orgulloso de ese hijo que lo tiene. El problema es que sus familiares, como son ingenuos y no tienen conocimiento, empiezan a llamarle al muchacho nombre. Dicen, mira, ten cuidado que ese muchachito lo medio raruco. Pero prohibir es diferente a tener el don de abstinencia. Y eso es lo que hace Roma, que le prohíbe, para tener todos esos sacerdotes, les prohíbe que se casen. Entonces, al prohibirle, ahí viene otro mandamiento encima, que el que prohíbe causa rebeldía. Y entonces, ¿de dónde salen todos estos abusos a tantos niños? Mire,
No vaya a pensar que eso es fuera de Venezuela. Si quedan aquí sacerdotes católicos, aquí han habido escándalos así. Muchos. En vez de un discurso de esos tapabocas, Héctor, hay que buscarse los abusados por los sacerdotes. Pasen al frente y hacen, mire, aparecen cientos. Oye, y en eso Chávez es bueno. Chávez los echaría fuera de aquí para que no dañen más al país. Si el gobierno de aquí quiere que prosperen, que se vayan fuera de aquí, que se vayan para Roma. Porque ponerse una sotana para abusar de niños, mejor salga del closet y declárese, mire apóstol, yo tengo tendencia muy femenina y me encantan los hombres. Pues mira, entra la gracia para que el gobierno y la ciencia de la gracia te ayude con esa debilidad. No que te la quite, porque la gracia no quita eso. Lo que usted tiene que aplicarle es gracia para hacerlo correctamente. Marido de una sola mujer. Esa es la regla. El sexo lo hizo Dios y es buenísimo porque gusta, procrea. Bueno, cuidado con decirme que no, mire que muchos son ustedes, de algún lado ustedes salieron. Eso es normal, lo que pasa es que eso tiene una regla, una conducta y todos tenemos que someternos a ella. Porque la carne es débil, la carne tiene... Mire, para eso Dios hizo un pacto de excelencia. El pacto de la gracia, que es una ciencia que entra y no te quita la debilidad, pero te las regula con amor, porque te dice, tú eres mi hijo para siempre. No hay quien te saque de aquí. Pero gobierna con gracia tus emociones, tus deseos. Y llega el momento en que el muchacho aprende y se somete. Y la muchacha también aprende y dice, esto es incorrecto, esto es correcto, por aquí es el camino. Y los ángeles te guían y te enseñan. Pero eso de esconderse debajo de una sotana para estar abusando de niños, eso viene de la doctrina de demonios. Celibato, diga doctrina de demonios. Celibato, apostatar de la fe. Nuestro apóstol lo advirtió. Ya él venía respirando eso en Roma. Por eso él dice, mire, si alguno se opone a la doctrina que yo les enseño, pártese de ello, porque eso lo que trae son problemas. Y uno de los problemas era abstenerse de casarse. Y otros más problemitas. Dice, prohibirán casarse y mandarán, no sugieren, esto es mandato, no comas carne el viernes. Pescado sí. En Semana Santa, como le prohíben, mire, los pescadores, cuando llega la Semana Santa es cuando ellos hacen sus billetes. Porque como todos han sido envenenados con el catolicismo, pues ellos piensan que comiendo pescado es que funciona la cosa. Entonces, pobrecito de los steaks y el beef, todo eso sufre en esa semana. Yo no, yo como de todo. Yo como lo que se me apetezca. Porque mira lo que dice papá. Dice, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Doctrina de demonios. Y entonces así lleva el mundo 2000 años y nadie había dicho nada. Y los ponen en los periódicos y es como si no lo pusieran. Y no los pueden acusar. Ahí hay una joven que tenemos del ministerio que estuvo en Boston, Massachusetts. 2 curas la violaron, la ultrajaron. No la violaron, la ultrajaron porque ella era casada. Y entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Pues vamos a castigarlo. Uno lo enviaron para Roma para que siga ultrajando allá y otro lo enviaron para otro estado, para otro lugar, otro país, para que siga ultrajando en ese otro país. Entonces el cura que aquí violó 40 niños, pues entonces está todo bien, hermano, lo hemos expulsado. Lo hemos expulsado. Dígame para dónde lo expulsaron, para advertirle al otro país, porque allá va a violar más niños. Entonces ellos, como ellos fornican con el gobierno, pues el gobierno los protege y no los puede juzgar. Vamos a tirarlo al medio. A ese lo lastiman.
Pero estas doctrinas de demonios siempre han estado en la iglesia. La tienen los protestantes y la tienen los católicos. Los protestantes echando fuera demonios. Se pasan echando fuera demonios. Y mire, y esto, hay gente que, yo conozco un caso en Puerto Rico que cogieron una hermana porque llegó con unos areticos. Y entonces era una congregación muy espiritual, más bien muy legalista y carnal. Y entonces fueron donde la hermana porque tenía un demonio de Jezabel. Y entonces oraron por ella y dijeron, déjeme quieto, ¿cómo que usted ora? Y entonces a ella defenderse de eso, pues la agarró, mira demonio de... Y cogieron y le partieron el brazo. Bueno, salió de allí destruida. Porque esta gente piensa que en verdad tú tienes demonios, hay demonios de fumar, demonios de beber, demonios de... Cuando ellos le ponen nombre de demonio porque ellos predican doctrinas de demonios. Yo aquí en Caracas digo que todos esos grupos pentecostales, católicos, todo el sistema está en doctrina de demonios. Todos. Apóstol, y creciendo en gracia no. Creciendo en gracia es el gobierno de Dios. Me dijeron, ¿y de dónde usted sacó ese nombre? Ese nombre yo lo saqué de mi antecesor. Yo le pregunté a Jesús de Nazaret cómo debía llamar este ministerio y él me dijo, pues llámalo como yo comencé. Dice que el niñito crecía en gracia y en conocimiento. En Lucas 2 dice, ¿verdad que sí que lo dice así? El niñito crecía en gracia y conocimiento. Y bueno, pues nosotros también vamos a ponerle creciendo en gracia y conocimiento, porque la gracia es un conocimiento que afecta a toda tu vida. Y donde hay gracia pura, sin rudimentos, ahí no hay apostasía. Por eso fue que Lucas escribió y dijo, ¿hallará el Señor cuando venga de nuevo fe en la tierra? Pues mira, el Señor llegó un día a mí y yo hallé que no había fe. Yo, José Luis, fui el primer creyente después de 2000 años. El último fue Pablo y él dijo, después de mi partida se va a acabar la gracia, los van a reducir a esclavitud y de vosotros mismos os engañarán. Quiere decir que Pablo profetizó que después de su partida se iba a dañar todo. Vamos a verlo en segunda carta a Tesalonicenses. Capítulo 2, segunda, capítulo 2. Vamos a comenzar por el verso, el verso 1, vamos a comenzar de ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, que es enseñanza, o ni por palabra, que es predicación, ni por carta como si fuera nuestra, dando a entender Pablo, van a haber otros libros como Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. 8 libros, después de las 14 epístolas, hay 8 libros que es de otro espíritu, son los de la circuncisión, los que trastornan casas enteras. Y Pedro, el primer papa, era el presidente de esa organización. Ese era el Opus Dei de aquellos tiempos. Y ya Pablo sabía que después de su partida, él ya estaba por ser sacrificado. Dijo, ni por carta como si fuera nuestra. Si usted ve otra carta después de Hebreo, tenga cuidado que ahí hay otro espíritu, ahí hay otra predicación, ahí hay otra enseñanza. Mira que los teólogos de hoy han tratado de justificar a Santiago con Pablo. La teología de hoy no sirve. La teología de hoy está dañada. Cualquier niño nuestro sabe más que un teólogo de eso. El más nuevo aquí sabe más que ellos. Es más, con solo decir, Abba Padre, usted los pone a pensar, ¿por qué él dijo Abba Padre? No saben que el Espíritu que mora ahora en vosotros clama Abba Padre. No dice aleluya. Entonces dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oye, vuélveme al verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra ¿qué? ¿Reunión con quién?
¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Teniendo que, para reunirse hay que tener carne, cuerpo, sillas para sentarse. Y nuestra reunión con Él. Sigue adelante, por favor. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Gracias a Dios por la apostasía. Porque para venir el Señor tenía que estar la apostasía. Por eso cuando el Señor se integró a este cuerpo, cuando el Señor vino a mí y se integró en mí, que me puso la mente de Él a pensar como ustedes ya conocen, pues yo lo que encontré, vi que nadie estaba en fe. Nadie. Y mire, yo conozco, aunque sea en los dos idiomas, inglés y español, todas las escuelas de interpretación, todos esos libros que usted ve en las librerías, todo eso yo lo conocía y no encontraba fe. Bueno, cuando yo me levanté al otro día, después que vino esa figura y entró en mí y comenzó a enseñarme, cuando yo me levanté al otro día, yo comencé a estudiar la Biblia de nuevo con otros lentes. Porque es que yo no vi eso. Y yo no vi eso. Y yo no vi eso. Y mi ex esposa me dice, ¿pero qué es lo que te pasa a ti? Yo dije, pero tú no lo ves escrito ahí. Es que solo yo lo veía. Pero está escrito. Y entonces comenzó la mente de Cristo a presentarme las epístolas de Pablo, no en la letra, sino en el espíritu. Eso él lo tuvo oculto. Por eso yo digo, ¿y por qué eso no se veía antes? Lo que yo digo, porque si yo llegara con un mensaje personal, algo que yo solo lo he dicho yo, pero es que yo no he dicho nada que lo que está escrito. Me dijo un hermano en California, ¿sabe qué, apóstol? Cuando yo lo esperé la primera vez, yo pensaba que usted iba a traer una cosa de otro mundo, como el programa ese infinito, cosas espeluznantes. Yo pensaba que usted iba a traer una cosa que cuando yo entré, lo primero que hice fue, cúbreme de Drácula. Me hizo la señal de la... Yo no sé dónde me estoy metiendo y entonces cuando entro, lo escucho, usted lo que habla es lo que está ahí, pues eso lo tengo yo en mi Biblia. Ahora, ¿por qué yo no lo entendía? Yo no sé por qué. Y es que la mente de Cristo, cuando Pablo murió, mire, Pablo tuvo la mente de Cristo. Y entonces cuando él murió, esa mente, mire, como cuando usted apaga la luz, un switch, se apagó. Digo, después de mi partida se apaga la luz. Y entró un periodo de obscuridad que duró hasta el 1973 cuando prendieron la luz. Prendieron la luz en mi cabeza y cuando se prendió la luz yo no soporté eso. Yo vi todo tan claro y comencé a hablar y no paraba. Y yo dije, ¿qué es esto? Y donde quiera que me metí y hablaba y me ganaba 5 y perdía 3. Es como cuando usted se monta en una correa eléctrica esa del aeropuerto, pero al revés. O sea, que usted cree que está avanzando y está en el mismo sitio. Y me ganaba 10 y perdía 5. Y tenía 20 y en un viajecito cuando tenía 5 y así. Porque es que la gente decía, pero es que esto es muy fácil. No puede ser que sea tan fácil. Que yo estoy bendecido con toda bendición. Es que el hombre siempre quiere pagar por las bendiciones. El hombre, el ser humano, es incurablemente religioso. Él quiere que le prohíban. Mire, cada religión tiene su libretita de mandamientos. Para yo pertenecer a la iglesia tal, no puedo vestir de esta forma. La otra tiene otra prohibición. La otra toma la Santa Cena toda la semana. La otra una vez al mes. La otra 2 veces al año. Bautismo por inmersión. El otro bautiza, pero tiene que estar vestido de blanco. El otro bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre. El otro bautiza en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre. Y hay una de variedad en cuanto a lo que ellos creen, que es increíble. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo no estaba. ¿Por qué en el ministerio Creciendo en Gracia, en todos los países que estamos, que ya yo no sé ni cuántos son, todos hablan lo mismo? Eso es un misterio. Que todos, acá dicen bendecido, allá dicen bendecido. Acá dicen Abba Padre, allá. Es más, cantamos lo mismo.
Y me sentí que estaba en Miami, que estaba en Bogotá, que estaba en cualquier país nuestro. Todos cantan, es una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer. Eso, mire, eso nadie lo había logrado en toda la historia. Eso solo se ha logrado por causa de la gracia. Porque la gracia te lleva a pensar lo mismo. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. Que todos hablen una misma cosa, en un mismo parecer. Eso es difícil lograrlo. En una iglesia protestante por ahí, es más, hasta de la misma denominación, la Iglesia Bautista del Norte y la Iglesia Bautista del Sur de Caracas, ambos predicaron diferentes cosas el domingo, porque ellos no andan en la unidad del Espíritu. Y cuando van a las reuniones mensuales, todos esos ministros, todos difieren el uno del otro, todos. Dicen, no, yo no creo así. Ah, pues yo creo así. No, pero yo experimenté así. Y es todo diferente. Solo el evangelio puro de la gracia. Ah, y no todo el que te dice estoy en gracia es verdadera gracia. Aquí en Caracas teníamos uno que venía de Miami. Venía de Miami a que enseñar y él simplemente se metía en el internet, cogía los mensajes míos y lo presentaba como de él. Hay muchos ladrones de gracia todavía. Porque es que la gracia es una doctrina única. Es una doctrina que te coge tu vida. Mire ese poema, qué belleza de poema. Qué lindo está ese poema. La experiencia de ella, porque eso es lo que hace la gracia, te va transformando, te va llevando individualmente. Va formando tu vida. Y la gracia te hace que te concentres en ti, no en los demás, no en el otro. Tú no miras al otro, tú te miras a ti. Se cumple lo que Jesús de Nazaret dijo. No mire el espeque o el árbol que tienes en tu ojo sin mirar. Primero mira la viga que está en tus ojos antes que mire la de los demás. La gracia te concentra en ti. La gracia trata con tu ser. La gracia te saca medida. Tarda años en sacar quién verdaderamente tú eres. La pobreza hace mucho daño. El haber sufrido, el haber no tenido, cuando comienzas a progresar y comienzas a tener, tu personalidad comienza a sufrir cambios. Hasta que Dios saca la medida, hasta que llegues a la estatura de un varón perfecto, transformando tu mente. Dice, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es el hombre de pecado? ¿Un solo hombre? No, el hombre de pecado es el que enseña que todavía hay pecado. Mire, Juan fue un hombre de pecado. Él se atrevió a decir, Juan, hijito, si alguno dice que no tiene pecado, la hace al mentiroso. Y eso parece muy bueno. Juan dijo, hijitos míos, si alguno dice que no tiene pecado. ¿Por qué Juan dijo que no tiene pecado? Porque Pablo decía que con una sola ofrenda Él te hizo perfecto para siempre. Porque Pablo dijo que Cristo murió y quitó el pecado del medio. Entonces Juan se oponía a Pablo con palabras suaves, lisonjas. Hijitos míos, ¿cómo amo a Jesús? Si alguno dice que no tiene pecado, hacen a mi Jesús mentiroso. Eso es una forma de burlarte de Jesús. Si no, todo lo que brille es oro. Dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. A veces esos pastores utilizan el pecado, el arrepentimiento, y son hijos de perdición metidos en la iglesia, porque el hijo de perdición está en la política, está en la religión, está en la mafia, está en el crimen organizado. El hijo de perdición no solo está afuera, le encantan esas iglesias donde se ponen cotonas y cruces bien grandes. Cuando tú ves un hombre que le gustan mucho los adornos, los atavíos de reverendo, tú los ves en los aeropuertos, yo los veo. Allá a mí, porque le dan preferencia, si van a decir, pase, lo pasa enseguida. Usted se pone un clerical de eso. Por eso a estos pastores protestantes les encanta imitar a los católicos
con los atavíos esos. Y son hijos de perdición. Les encanta que los pongan en el primer lugar. Y si se lo merecieran, pero no son llamados a eso. Son hijos de perdición que buscan lo suyo. Usted tiene que tener cuidado con eso. No todo el que le habla suavecito y no todo el que le dice Dios te bendiga te está diciendo algo bueno. Mejor mándame paz y no me diga Dios te bendiga. Me duele menos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Mira, el templo de Dios es la mente. Y ahí se te sienta Roma. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está sentado en la mente de miles de venezolanos. Y hay que bajar eso y ponerle la gracia. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Cuando Pablo estaba, él decía esas cosas. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que eran los apóstoles y la iglesia romana, el Vaticano, el papado. Esa era la acción del misterio de iniquidad. Especialmente Juan, el discípulo que se les recostaba a los hombros a Jesús de Nazaret. Ese era el peor de todos. Y junto con Pedro, que competían casi iguales. Pero ese era el peor. Esas 3 epístolas que él escribe, eso es veneno puro. Esas 3 epístolas, si usted las estudia, están en contra de Pablo totalmente. Y Santiago ni se diga. Santiago ese era un bandido. Él era un pastor judío. Por eso dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y únjanlo con aceite. Por eso todas esas iglesias evangélicas por ahí están podridas, una peste de aceite que tienen en los púlpitos. Y todas tienen un pote así guardado en una esquinita así. ¿Qué es eso? Dice, ese es aceite ungido que lo traje de Israel. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Pablo lo detenía. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu, con el espíritu de su boca. Y destruirá, ¿con qué? Yo soy el resplandor de su venida. ¿Cómo se llama este teatro? Municipal. Este teatro nunca, las paredes. Mire esos 2 ángeles que están allá con la trompeta. Trompeta significa mensaje, porque esto es para hablar. Nunca este teatro había experimentado una reunión como la de ayer y la de hoy. Yo creo que el teatro, la creación, está tan impactada la creación, el cemento, las varillas y los tubos y todo, que yo espero que se sostenga muchos años más. Que no, después que salgamos nosotros, no se vaya a caer. De gozo, dice, por fin estas paredes recibieron palabra de la verdadera fe, del evangelio de la gracia. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, carne, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con gran poder y señales, esas señales, y prodigios mentirosos, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Por esto, Satanás les envía un poder engañoso. ¿Quién envía el poder engañoso? Tú sabes que Santiago decía, hijitos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. ¿Por qué Santiago hablaba así? Porque Pablo escribía así. Dice que Dios envía poder mentiroso, engañoso. No puede ser, Pablo tiene que estar mal. Todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todas esas cartas, si tú las lees poco a poco, están en contra de Pablo. Si tú quieres, tú quieres aprender gracia, lee, entendiendo primero, lee las epístolas de la circuncisión, las cartas de la circuncisión, y todo lo que dice ahí, vete, verifícalo con Pablo, y para que tú veas que están en contra de Pablo. Ejemplo, Santiago 2.24, búscame Santiago 2.24.
Mira lo que dice Santiago en el capítulo 2, verso 24. Hermanos míos, vosotros veis, pues que el hombre, mira lo que dice Santiago, para que tú veas qué clase de blasfemia. Oye, ¿usted no le da miedo, apóstol, a hablar así de esos hombres de Dios? En ningún modo, ¿cómo me va a dar miedo? Si yo los conozco como mis manos, ya. Dice, vosotros veis, pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Y acaso un poquito de fe, y no solamente por fe. ¿Y qué dice Romanos 3:27? Eso lo dijo Santiago. Mira lo que dice Romanos 3:27 para que tú veas la diferencia. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, termino con este tema, concluimos, pues que el hombre es justificado por obras. ¿Y qué dice Santiago? Por obra. ¿Y qué dice Pablo? Por fe. Pero él no dice, y no solamente por obra, sino por fe. Dice, sin, las elimina total. No hay una obra que tú puedas hacer. Tú eres justificado solo por la fe en Jesucristo. Lo que te hace calificar es la fe en Jesucristo. Entonces, en esta mañana hemos concluido unas verdades irrefutables que cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que ame la verdad, porque Isaías dice que solo los que aman la verdad entrarán por sus puertas. Si usted no ama la verdad, usted se va a ir de aquí, yo no sé ni cómo se va de aquí. O usted fue dañado de fábrica, o usted en la mente lo que tiene es gusarañas y animalitos. Si usted no entiende esto, entonces yo no sé en qué usted ha creído. Pero hemos hablado claro, con evidencia bíblica, ¿sí o no? Entonces concluimos que Santiago, ese libro, fue uno de los que Pablo nos advirtió como por carta, como si fuera nuestra. Santiago fue un miembro de la circuncisión, asistente de Pedro, criminal. Se unieron con los demás apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, para darle muerte a Pablo, diciendo, no conviene que este hombre viva. Lo mataron en Roma, lo mató Pedro, sugerencia de los apóstoles. Hombres inicuos. Apóstoles, ¿y por qué Jesús de Nazaret los escogió? Él escoge así, escogió a Faraón para endurecerlo. Él escoge como él quiere. Escogió a Pedro porque era un ignorante que no conocía nada de las Escrituras. Se buscó a alguien que no descubriera quién era él. Escogió hombres malos y perversos, como Juan, como Santiago, hombres malos, para el propósito que él tenía. Cuando el profeta dijo, los abandoné por un poco de tiempo, 2000 años, pero luego los recogeré con abundancia de misericordia. Bendecido. Caracas, vamos a estar en pie los músicos. Bendecido. Los amo mucho.